inglés, ¿verdad? Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias María por la introducción. So we're switching to English. Pasamos al inglés. Voy a empezar no hablando de la superabundancia, no, vamos a hablar de la abundancia. Vamos un poquito atrás en el tiempo, vamos a 1599. Ese año, a finales del 16, Juan de Mariana, estudioso, escribió: y así los hombres que al principio carecían de todo, hoy se ven rodeados de bienes como resultado de los esfuerzos llevados a cabo en sociedad con otros, y cuenta con más recursos que tantos otros. ¿Por qué esta idea? ¿Por qué? Esta idea que comentaba Juan de Mariana, Julian Simon lo escribió también, y que tú, Marian, investigas, ¿por qué es tan sorprendente? Mi respuesta es que hemos evolucionado y somos pensadores de cero suma. Cuando vivíamos en grupos de 150 personas, más o menos, durante cientos de miles de años hemos vivido en estos pequeños grupos. Los cazadores cazaban, traían a la presa, a la tribu, y la tribu tenía que dividirla de forma justa. Y si a Deirdre le daban 2 filetes de mastodonte, pues yo me quedaba sin almuerzo. Y yo creo que hemos evolucionado. Yo creo que esto lo conocemos ahora mejor. Si vienen más a cenar, pues esos filetes van a ser cada vez más pequeñitos. Pero los seres humanos no pensamos así. Cuando el ser humano va a cenar a casa de alguien, pues traen una ensaladilla, un ibérico, ¿verdad? O a lo mejor una botellita de vino. Y antes de que lo sepamos, fiesta. O sea que nuestro filete, pues es un filete que va creciendo. Y lo interesante de los seres humanos es que no nacen, no llegan al mundo con un estómago vacío, llegan con un cerebro que puede trabajar para que se le ocurran ideas que las pueden poner en práctica. Y como decía Adam Smith, la división de trabajo se ve limitada por los límites del mercado, así que una gran sociedad pues tiene más personas con quienes intercambiar bienes. Así que el resultado es que el crecimiento de la población en el mundo moderno es bueno para nosotros, no es malo. Entonces, ¿cómo podemos decir? ¿Qué podemos pensar? ¿Más población enriquece? Hay más ideas. Aquí estamos, rodeados de personas con distintas ideas. Somos muy distintos, ¿verdad? Todos nosotros somos muy distintos. Cada uno somos únicos. Los padres, el pasado, los conocimientos, los gustos. Y si conversamos los unos con los otros, si hablamos, si comerciamos los unos con los otros, pues yo voy a aprender de él y también de él. De cada uno de vosotros puedo aprender. Así que es el idioma, ¿verdad? El idioma es la clave. Sin idioma, sin hablar, es muy difícil gestionar una sociedad. Así que la abundancia a la que se refería Juan de Mariana era al estilo de Adam Smith, ¿no? Una ampliación del mercado, división y no necesariamente del incremento en abundancia y en prosperidad que hemos visto desde que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, que yo creo que de esto va el libro de Marianne. Sí, desde luego, mis libros en los últimos 15 años se han centrado en eso. Yo cuando digo Adam Smith, pues hago la señal de la cruz, porque es como un santo para mí. Pero eso él no lo pilló tan bien, porque es que no había pasado todavía. Y después de 1776, después de 1800 más o menos, pues se dispara la cosa, se dispara, impresionante. Un factor de, no sé, 25 o 30 o de 100. Y los críticos dirían, pues sí, puede ser verdad que hemos crecido mucho, es milagroso, pero lo importante es, estamos más contentos, la educación es mejor, la atención sanitaria es mejor. Ian,
llevas estudiando, investigando, preparando listas desde hace muchos años, intentando conjugar estas variables distintas, ¿no? ¿Esta crítica tiene valor o qué dirías? Mi respuesta aquí sería que algo que hacemos en el Cato es reproducir el índice de libertad humana que mide las libertades civiles y personales y académicas del mundo. Estudiamos 86 indicadores a lo largo de décadas en algún país en concreto para ver hasta qué punto es libre el mundo y los países a nivel individual. Y podemos estudiar indicadores, libertad de expresión, libertad de comercio, etc. Y una de las cosas que hemos podido determinar al estudiar esta evidencia empírica es la relación que existe entre la libertad y los indicadores del bienestar humano. Y la evidencia, desde luego, es patente. Estas relaciones son importantes. A mayor libertad, mayor prosperidad para los países. Mejor el bienestar, si lo medimos teniendo en cuenta cualquier indicador del bienestar. Así que si volvemos a la pregunta que formulabas, lo que verdaderamente importa es ese trasfondo de políticas, instituciones, incluso valores culturales que apoyan a estas instituciones de la libertad. Y cuando crece esa libertad, cuando ese entorno liberal se crea, entonces es cuando apreciamos esta explosión de riqueza, lo que Deirdre McCloskey llama el gran enriquecimiento, que solamente se ha dado en los últimos 100 años, más o menos, y que, bueno, fue precedido por miles de años de crecimiento estancado. Es cierto, sí, y el cambio llega en 1700, cuando aparecen las ideas liberales. Antaño, en tiempos de la agricultura, los reyes, la teoría era que los reyes siempre ganan, las mujeres siempre pierden. Y el liberalismo dice, no. Vamos a darle la vuelta a esa tortilla. Y ahí surge una libertad, que es lo que nosotros pensamos es el elemento que da lugar a esta explosión. Pues vamos a hablar ahora acerca de otro concepto, la igualdad. ¿La libertad y la igualdad no entran en contradicción? Yo creo que no en absoluto. Yo creo que todos los que estamos aquí es descendiente de algún campesino paupérrimo. Lo siento, no quiero que le caiga mal a nadie. Desde luego, mis antepasados eran irlandeses pobres y aquí me imagino que no hay descendientes de cabezas coronadas europeas. Yo creo que todos nuestros orígenes son muy parecidos, pero aquí estamos, ¿verdad? Y si nos dignificamos, no nos tenemos envidia los unos a los otros. Muchos de vosotros habláis inglés y español. Yo no, yo solo hablo inglés. Es una pena, es una lástima. Qué pena, solo inglés. O sea que vamos a no ser envidiosos los unos de los otros. Vamos a disfrutar de la diversidad ajena, de las diferencias, ¿verdad? Bueno, eso de alguna forma hace que seamos desiguales. La manera en la que los liberales creen en la igualdad es que igualdad ante la ley, derecho a un trato igual. Y es más, lo que dice Deirdre es la igualdad del permiso, que es lo mismo que igualdad ante la ley. A ver, hay varias otras definiciones, pero igualdad de permiso, no igualdad de oportunidad, porque eso es imposible, es imposible. Todos somos muy distintos los unos de los otros, y eso está bien, como dijo San Pablo. En Corintios, ¿verdad? Hay muchos dones. Y está bien si podemos comerciar, como decía, ¿no? La igualdad es un poquito como el helado, ¿no? El primer litro de helado está riquísimo, el segundo litro te va a mandar a urgencias y el tercer litro te va a matar.
O sea que esta es la esencia. La igualdad ante la ley es fundamental y es compatible con la libertad. Igualdad de oportunidad es muy difícil de conseguir, casi imposible. Yo tengo la misma oportunidad de ganar Wimbledon que Roger Federer, pero va a ganar Federer. Y luego, igualdad de resultados, pues esto es lo que ha dado lugar a cientos de millones de muertos en el siglo XX. Bueno, si hablamos de igualdad al final, igualdad al principio, no se pueden conseguir, es imposible, pero la igualdad de participar en la carrera. Empecemos donde empecemos. Así que si eres una mujer, ahora sí puedes ser comandante, puedes pilotar un avión, antes no. Si eres pobre, como Andrew Carnegie, pues te puedes convertir en un magnate. Pero vamos a hablar un poquito de la superabundancia. A lo largo de los años hemos visto una y otra vez cómo las personas, los estudiosos, decían que estamos a punto de caer en la trampa maltusiana. Y a excepción de momentos y lugares muy concretos, esto no lo hemos visto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Bueno, yo diría que es porque cuantas más personas hay, más ideas va a haber también. Pero más ideas no son suficientes. La mayor parte de las ideas que se nos ocurren son pésimas y por eso necesitas el mercado para que separe las ideas buenas de las malas. Así que superabundancia es igual a población por libertad. Empezamos con seres humanos, con sus ideas. El mercado diferencia entre las buenas y las malas, las que van a dar lugar a invenciones, a innovaciones, a cosas nuevas, algunas buenas, otras malas, pero luego el mercado las pone a prueba, como dice Deirdre McCloskey, y entonces al final lo que tienes son innovaciones útiles que van a mejorar la productividad y que van a mejorar nuestra calidad de vida, nuestro nivel de vida. Sí, es un poquito como la evolución biológica. La mayor parte de revisiones en nuestros genes son malas para nosotros, lo sabemos, pero algunas son muy buenas. Y acabamos con... Bueno, decimos mejora, decimos cambio. Yo creo que son mejoras, porque somos mejores. Y brevemente voy a volver al asunto de la felicidad, porque no podemos garantizar la felicidad. Podemos garantizar lo que podríamos decir alcance, ¿no? El poder hacer cosas, ir a la universidad, ir a Disney, ese alcance. Pero, ¿quién sabe? A lo mejor nuestros antecesores paupérrimos que ganaban $2 al día, imaginemos intentar sobrevivir en Madrid con $2 al día, porque es que eso es lo que tenían vuestros antepasados, a lo mejor estaban contentos. Yo creo que no, pero quién sabe, a lo mejor estaban contentos. Sí, pero aquí lo más importante es el concepto de la libertad. Este liberalismo que aflora hace unos cuantos siglos, que verdaderamente ha dado forma al mundo moderno y ha dado lugar a la explosión de riqueza, primero en parte de Europa y luego en general en el mundo, y que es la responsable de estos incrementos llamativos en el bienestar que nunca jamás habíamos visto en la historia del mundo, nunca jamás. Y aún así está este planteamiento pesimista. ¡Ay, todo va a peor! Y no es eso lo que dicen las evidencias. Y aún más, y esto creo yo es lo más novedoso de superabundancia de Marian Tupy, no se nos están agotando los recursos y el crecimiento de la población no es un problema que vaya a desembocar en mayor escasez de recursos. Él plantea las evidencias, evidencia empírica, y además dice otra cosa llamativa, y es que los recursos son cada vez más abundantes, no menos. Y todo esto ha sucedido cuando ha habido explosiones poblacionales. ¿Por qué? Yo creo que esto es un desafío
llevamos décadas oyendo lo contrario, ¿verdad? Esta libertad en una economía de mercado que se llama capitalismo, de mercado libre, pues a lo mejor sí que tiene algún buen resultado, pero en general no, es pésima. Tenemos que consumir menos, etcétera. Y es que no es así, no es así, porque la evidencia nos lleva por otro rumbo. Y yo creo que parte de lo que defiende Marianne es que no es el crecimiento de la población solamente. Las instituciones, las políticas de libertad son esenciales para este proceso y es algo relativamente nuevo en la historia del ser humano. Y desde luego no queremos socavar esas políticas y esas instituciones si no damos en el clavo. Exacto. Las ideas, cuando hablo de superabundancia, ¿qué son las ideas? Es creación de nuevos conocimientos. Y el conocimiento tiene una propiedad muy especial. Cuanto más conocimiento consumas, más vas a tener. Y cuando lo entiendes, puedes comprender cómo al cabo de 2 años de crecimiento económico, tras 150 años de utilizar combustibles fósiles, por ejemplo, ahora mismo hay más reservas de combustibles fósiles de las que teníamos a principios del siglo XX. La llave para la creación del conocimiento es doble. En primer lugar, es imprescindible un mercado que funcione. El mercado es la única manera para diferenciar entre las ideas buenas y las malas. Este conocimiento va siendo seleccionado. Es el mercado el que puede diferenciar entre el grano bueno y el malo. Pero también esta creación exige una buena y libre sociedad para hablar, para publicar, para reunirse, para atender a otras opiniones. Si tú no puedes escuchar a Deirdre McCloskey porque la han cancelado, no puedes pensar libremente porque no puedes tener en cuenta sus ideas e incorporarlas a tu pensamiento. Los esclavos no innovan, los esclavos no innovan. Estás haciendo referencia a algo que me fascina, que es la cultura de la cancelación. ¿Cómo puede ser? Las universidades del país que ha sido bendecido con más superabundancia que cualquier otro país del mundo, ¿cómo puede ser que se dé esta nueva cultura de cancelar aquellas ideas que no encajan con las teorías preconcebidas? Bueno, la verdad es que siempre ha existido la cultura de la cancelación. Antes era la iglesia, ¿verdad?, la que cancelaba, por ejemplo, las iglesias. Yo me acuerdo de la vida académica en tiempos de McCarthy. Y la cancelación llegaba de la derecha en ese momento. Y si eras marxista, pues te cancelaban. Y ahora no es ni la derecha ni la izquierda. No, son muchas personas. Pero sí, efectivamente, la cancelación llega ahora de la izquierda. Parte de la razón, y están de acuerdo muchos analistas, es porque ha evolucionado la monocultura en las universidades norteamericanas. El padre de Deirdre estaba en Harvard en los años 50, encabezando el departamento de políticas. Y entonces, bueno, pues había conservadores, liberales, personas de izquierdas, pero no era una única cultura. Pero desde el final del comunismo, los últimos 30 años, pues todos los marxistas desesperados se han ido a las universidades y han creado básicamente un ambiente, un entorno donde hablan solamente los unos con los otros. Las universidades, y esto es interesante, no son lugares donde... A ver, lo voy a decir de esta manera. En los años 1930, eran las universidades alemanas las que ofrecían la mejor calidad, las mejores del mundo. Y los alumnos y profesores alemanes inventaron el nacionalsocialismo y destruyeron el país. Ahora viene de la izquierda, antes venía de la derecha, pero las universidades, solo porque se supone que son motores de novedades y de inteligencia, no necesariamente va a suceder, no. ¿Y qué pasa con el descrecimiento? ¿Cómo explicamos el hecho de que en un tiempo en el que describimos
la era de la superabundancia, ahora mismo en España, por ejemplo, hay varias comunidades autónomas donde se habla acerca de la sobrepoblación y la necesidad de descrecer. Bueno, estas personas están muy atrasadas de los tiempos científicos. Yo creo que resulta patente que la mayor parte de los economistas, las personas serias que se lo plantean, dicen que están de acuerdo con Marian. Al contrario, el crecimiento de la población es bueno para nosotros. Esto no quiere decir, por cierto, que una población menguante va a ser desastroso, porque eso queda para el futuro. Y yo creo que no es algo que nos tenga que preocupar ahora. Pero esta obsesión que hay con suma cero es algo muy arraigado en los seres humanos, como dice Marian. Y es un error. Se confunde científicamente. Sí, la opinión pública y los medios están como 20 años por detrás de la disciplina económica. Pero sí, a Michael Kramer, por ejemplo, se le ha dado un premio Nobel a principios de los 90 por defender esto precisamente. Paul Roma, hace muy poco, los economistas están de acuerdo en que más personas producen más conocimiento y más innovación. Sí, Paul fue mi alumno. ¿Era bueno? Sí, sí, era bueno, sí. Muy bien. Sí, una cosita más. El asunto este de la población y los recursos. Esto va a ser pertinente en términos del debate mucho antes de que empiece a menguar la población del mundo, porque a medida que somos más ricos, he dicho a medida que nos hacemos mayores, pero quería decir a medida que nos hacemos más ricos, vamos a consumir más recursos. Así que, ¿qué pasa con la población y los recursos? ¿Cómo interactúan? Es una pregunta pertinente. Es una pregunta, además, que de verdad tenemos que tener en mente de manera muy precisa. Y pensemos, esta deshumanización, este culto a la muerte antinacimiento, es esto a lo que se refieren. ¿Y el liberalismo? ¿Qué hace bien el liberalismo? ¿Qué es lo que hace mejor? Estas son las tres opciones. Asignar recursos o, dos, generar conocimientos útiles. Y tercero, diseminar virtudes. Mi respuesta es que los tres. Soy economista, pero no voy a elegir. ¿No estás de acuerdo? Sí, las tres, efectivamente. Pero los liberales tenemos el reto de convencer a la gente pesimista con respecto al mundo de que crean y que creen en la narrativa oscura de que todo está empeorando, nos estamos quedando sin nada, pero no es así. Y hay que convencerles, y es un reto. Es cierto, el liberalismo lleva a más cosas y mejores cosas. Eso es un argumento materialista. Los liberales, no obstante, no son como los marxistas, no son materialistas. Nos preocupamos por la libertad. Eso es lo que nos importa. La psicología de una persona normal es que queda convencida cuando le hablas al corazón, no a su mente solo. Es cierto. Dice Deirdre. Tenemos la tarea por delante y tenemos que centrarnos como liberales en insistir en que lo que defendemos es una sociedad justa. Lo que defendemos es la justicia, porque eso es lo que le importa a la gente. Yo no creo que la mayoría de la gente le preocuparía la desigualdad si una persona consigue por sus propios méritos los logros que quiera. Messi, por ejemplo, que se haga rico porque es el mejor jugador de fútbol del mundo. Eso no creo que lo tenga envidia a la gente o le parezca malo. Steve Jobs, que ha beneficiado a muchísima gente y se ha convertido en multimillonario. Pero en cambio sí que les molesta que el resultado se consiga con el favoritismo y se haya hecho trampas. Y eso es lo que la gente piensa, que la gente se ha enriquecido porque las reglas del juego de alguna manera se han amañado, es una sociedad injusta.
Y claro, en el fondo, en el corazón del liberalismo, se defiende que no solo es el mejor sistema y el que funciona, sino que además es el más moral, el más ético, porque se basa en el intercambio voluntario de todo lo que es pacífico, en la persuasión, no en la fuerza. Se basa en un concepto de que las cosas son mutuas, se acuerdan por mutuo acuerdo. No se basa en obligar a la gente por la fuerza. En realidad eso es lo que defiende el liberalismo en el fondo. No es que funcione súper mejor que otros, que es verdad que funciona mejor que otros, pero lo que defiende sobre todo el liberalismo es que es un sistema ético y mucho mejor que otros. ¿Es verdad? Hay mucha gente que piensa que yo, cuando era marxista, pensaba que el gobierno tenía que venir y redistribuir la renta y hacer que las cosas te vayan mejor a ti, peor a ti o no. Pero llegó un momento en que me di cuenta, cuando por fin empecé a estudiar economía, y no a decirme lo creo todo y ya está, sino que el mercado es el método, el sistema más altruista que existe. Es el sistema más centrado en el otro que exista. Y puede uno decir, pero ¿cómo es así? ¿El comunismo perfecto es así? No, no, no. El más dirigido al otro es tú fabricas un nuevo producto, tú sacrificas y a cambio del dinero que tanto le ha costado ganar a otro, que lo ha intercambiado, y este intercambio hace que salgamos ganando todos. Cada año en Estados Unidos hay 30.000 nuevos bienes de consumo empaquetados que se lanzan al mercado, y no todos salen adelante, algunos se arruinan, pero hay 30.000, yo qué sé, chuches para perros, lo que sea. Imagínate, lo que quieras hacer, salen al mercado y el mercado es el que selecciona, como dice Marianne. Y luego es el resultado. Por ejemplo, los móviles pueden ser el resultado de ese intento. En 1968 publicó el Population Bond, y luego en 1972, si no me equivoco, publicó Los límites del mundo. Esas eran una serie de predicciones sobre lo que iba a pasar en el mundo con los recursos, con los niveles de vida. ¿Hemos aprendido algo? ¿Qué hemos aprendido? Tenemos en la actualidad unas proyecciones similares, no solo sobre esto en concreto, estos factores, pero sí cosas que preocupan a la gente. Proyecciones que preocupan de dentro de 50 años, dentro de 100 años va a pasar tal, va a pasar cual. ¿Qué deberíamos haber aprendido con estas experiencias? Bueno, pues una cosa que sí que hemos aprendido, o hemos reaprendido, tal vez debería decir, es que la gente que grita que el mundo se está acabando, se le escucha más ahora que a la gente que dice está en nuestro poder el crear un mundo mejor, y al final puede salir todo bien siempre y cuando cumplamos las condiciones adecuadas, por ejemplo, la de la libertad. Pero aquí hay algo de psicología humana. Si yo estoy aquí y os digo que todo va a acabar el año que viene, da la sensación de que lo digo porque me preocupo por vosotros, ¿verdad? Bueno, si en lugar de eso os digo, no os preocupéis, tranquilos, va a funcionar bien todo, va a salir todo bien, pensaréis que soy un vendedor barato, aunque realmente no le importa el público. Lo único que intento es sonreír e intentaros convencer de que compréis lo que sea, ¿no? Esto en parte porque escuchamos a la gente pesimista mucho más que a la gente optimista, o mejor dicho, racional, optimista racional. Yo no creo que todo vaya a funcionar bien o que vaya a salir todo bien, pero lo que sí creo es que, considerando la historia humana y lo que sabemos de la historia del ser humano, teniendo en cuenta que ha habido hambrunas que hemos superado, que ha habido viruelas, varicelas, epidemias de todo tipo, podemos salir adelante.
Las instituciones como el Banco Mundial estiman, hacen una suposición razonable de con qué rapidez el mundo, la renta real del mundo a nivel global va a aumentar, y han dicho que está aumentando desde hace ya 150 años. 2% aproximadamente anualmente. Y piensan que si no lo paramos, si no nos lo cargamos con exceso de regulación, con guerra, seguirá aumentando en un 2%. No parece mucho, ¿no? Bueno, pues un 2% anual, si hacemos el interés compuesto, en 100 años esto nos da 8 veces más renta per cápita de la que tenemos actualmente. Cada una de las personas que vivan en ese momento tendrá una renta mayor a lo que tienen los suizos actualmente. Perspectivas muy optimistas, ¿no? Pero como dice Marianne, eres un vendedor barato de ideas del capitalismo, entre comillas. Absurdo. Y si en lugar de estar hablando con este público distinguido tuviéramos niños ante nosotros, ¿qué les diríais sobre estas ideas de las que estamos hablando? Pues yo diría, sé buena persona, pero muchos de nuestros nietos están aterrorizados. Les han dicho que el mundo se va a acabar. Están asustadísimos. Dicen, se está acabando el mundo. Y no quieren tener hijos. Y dicen, ¡ay, qué horror, qué tristeza! Esto es muy peligroso. Porque luego, pues compran el fascismo, el comunismo, compran las ideas de otros vendedores, y esos otros vendedores baratos son los que creen en la fuerza, en la convicción por la fuerza. Buena pregunta, ¿eh? No sé qué decir, sinceramente, porque yo no hablo normalmente con niños, hablo con públicos como el de hoy. No sé, a lo mejor les diría, ¿sabes lo que te dicen papá y mamá de los monstruos que viven por la noche debajo de tu cama y que te ayudan a hacer los deberes? Piensa que a lo mejor lo que te dice la gente de los monstruos que están en otros sitios, que están en el bosque, pues es lo mismo que lo que te dicen papá y mamá, que no existen los monstruos, vamos. Piensa tú mismo, hombre, por ti mismo. Lee más, accede a la información, que la tienes a mano y es gratuita. Tienes todo el conocimiento del mundo. Simplemente escribe mortalidad infantil y compárala con la que había hace 100 años, compárala con la que tenemos ahora. Eso es lo que yo diría. Pues yo sí que tengo niños y yo sí que he mantenido esta conversación con mis hijos. Y utilizo la obra de Marianne y su equipo. Docenas de indicadores de progreso humano. Los porcentajes de mortalidad infantil, el acceso al agua potable, la reducción de los virus, el fin de la esclavitud, indicadores medioambientales, en fin, las vacunas, la velocidad a la que se pueden desarrollar en la actualidad comparada con lo que se tardaban en desarrollar hace 20 años. En fin, puedes ponerlo en un gráfico, y de hecho lo hemos hecho en un libro que se llama 10 Global Trends, 10 tendencias globales, que demuestra de manera visual la mejora tan impresionante que hay en prácticamente cualquier indicador del ser humano y del bienestar que puedas pensar en los últimos 50 o 60 años, hasta 100 años incluso. ¿Qué he hecho con mis hijos? He leído cada una de las páginas de ese libro y les he dicho, ¿sabes? Cuando las cosas iban así de mal, la esperanza de vida, no sé, la gente se moría cuando tenían 35 años de media, hace no mucho. Aquí le señalo con el dedo. La gente decía que el mundo iba a empeorar. Y paso a la siguiente página, otro gráfico, otro tema. Y le digo, ¿veis? Ha mejorado todo esto. Fíjate, por cierto, cada uno de estos puntos en este gráfico, con fechas,
hace décadas y ahora. Y en todos los momentos la gente decía que iban a ir a peor las cosas. Habitualmente la gente dice que las cosas van a ir a peor, cuando en realidad lo que van a ir es a mejor, y esto pasa siempre en la historia del ser humano. Si miras atrás, hace 1000 años la gente decía que iban a ir a peor las cosas. Hay una psicología, y tiene muchas razones, muchas explicaciones, en parte que cuando uno se va haciendo mayor, pues tu vida se va complicando con respecto a cuando eres joven, ¿no? Y pensamos la mayoría, oh, cuando yo tenía 20 años era mucho mejor que ahora, ¿no? El mundo era mejor, por tanto, generalizas, pero eso es muy típico. El confundir psicológicamente. Hay psicólogos de Harvard, Pinky Pinger creo que ha dicho que se llama, que es una de las razones psicológicas por las que la gente es pesimista, incluso aun cuando ve la evidencia, que piensan que las cosas, aunque les digan y les demuestren que están yendo mejor, piensan que van a ir a peor. No puedo responderte con una sola palabra a tu pregunta, pero les diría a los niños, mira los hechos, porque la mayoría de la gente no conoce la historia de lo que sea, mortalidad, en el nacimiento de la madre, lo que sea, cualquier cosa. Y no basta con eso, hay que explicar más argumentos, como por ejemplo, está pasando por tal razón. Es ideal el que la gente pueda interactuar voluntariamente con otros para poder ir mejorando, pero sí que es útil el por lo menos conocer los hechos. Hans Rosling, que ya falleció, tristemente, un profesor sueco de sanidad pública, salud pública, dio unas conferencias fantásticas, algunas están publicadas, y decía precisamente eso. Y cuenta una historia muy curiosa. Cuando su abuela se compró una lavadora, se dio cuenta de que su abuela se pasaba todo el lunes completo de todas las semanas lavando la ropa, enjuagándola, escurriéndola, todo, frotándola, enjabonándola. Y por fin, cuando su abuela se compró una lavadora, la primera vez que la usó, se sentó a mirarla simplemente durante todo el ciclo completo. ¡Oh, oh, 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 oh! Fantástico. Y una de mis bisabuelas murió dando a luz. Una de mis tatarabuelas murió dando a luz. Pasaba mucho. Ahora rara vez. Una última cosa. Ian, su historia nos recuerda a todos la importancia de que los padres, al educar a sus hijos, les expliquen todas las cosas. Si quieres criar a tus hijos de manera feliz, no puedes dar por sentado que lo que les están dando es información adecuada en el colegio. Y tanto que no, dice la profesora McCloskey. En la actualidad hay muchísimos libros para cualquier niño de cualquier edad donde pueden aprender los hechos básicos sobre cómo están mejorando las cosas. Es cierto. Por cierto, Deidre, ¿y la narrativa? Y te pregunto a ti porque sé, porque me he dado cuenta de que no has hablado, y llevamos ya 45 minutos hablando, pero todavía no has hablado ni una sola vez de la palabra capitalismo. Es que la odio, esa palabra. Me parece una idiotez de término. Háblame un poquito más. Parece que es importante la narrativa y el idioma. Por supuesto que es importantísimo el lenguaje. Soy alumno de eso. De hecho, fui profesora de inglés durante un tiempo y yo estudié griego y latín, retórica romana. El lenguaje, os aseguro que es donde está lo importante, la acción. Si convences a la gente de que la historia de dos sociedades existentes es la historia de la lucha de poderes o de clases, pues les has convencido para que crean en el marxismo. Por tanto, sí, el lenguaje es importante. No me gusta el término capitalismo porque sugiere que el capital se acumula y eso es lo que pasa y no es verdad, no es cierto. Lo que
nos gusta es la creatividad y eso procede de la libertad, es la innovación, son las ideas lo importante. Y hay un ejemplo importante que es el invento de las universidades modernas. Von Humboldt fue el inventor de la Universidad de Berlín en 1910. Von Humboldt. La idea era combinar la enseñanza, la educación de lo que ya sabemos, con la creación de conocimiento nuevo. Y sorprendentemente esa fue una idea nueva en Occidente. Y en la actualidad, cada universidad buena sigue esta idea de von Humboldt. Es una idea, simplemente. Por supuesto que es importante la narrativa, claro. Todas las teorías, todas las escuelas de pensamiento tienen cada una su propia narrativa. La gran narrativa del liberalismo es que creó muchísima prosperidad y muchísimas mejoras en el ser humano, sin precedentes, de hecho. Y el lugar central, donde está la dignidad de un ser humano, etcétera, ¿no? Esa es la gran narrativa del liberalismo, en contraste, obviamente, con la gran narrativa del marxismo, que es sobre la lucha de clases y otras grandes narrativas, el posmodernismo, con sus variantes, que dicen que todo lo importante son las estructuras de poder y esto se define por identidades de grupo. Hay un reduccionismo de grupo que define que estas luchas de poderes son las maneras más importantes de entender la sociedad. Seas un emprendedor de éxito que sirve a tus clientes, da igual. Si eres el dueño, tu cliente es una mujer o alguien de otra raza. Esto es una lucha de poderes y hay un desequilibrio de poderes y ya está. Cuando el comunismo colapse y se vea como un fracaso, esa ideología que defendían algunos intelectuales en Europa y en Estados Unidos fue lo que empezó a predominar más cuando se empezó a enseñar en las universidades y es en parte la razón por la que decimos que esto que yo llamaría el auge de la intolerancia, el rechazo a cualquier cosa que no encaje con la noción preconcebida de estructura de poderes. Hay muchas cosas que no encajan con en esta filosofía, pero bueno, esto también nos ayudaría a explicar esta cultura de la cancelación y sus raíces. Básicamente lo que decimos en el campus de las universidades, esto de la cultura de la cancelación, el reduccionismo de identidades, es el iliberalismo más extremo. Sí, efectivamente, la narrativa supermáster de cualquier filosofía, con la excepción del liberalismo, es que todos habéis sido niños y el Estado, el poder correcto, es vuestro papá y vuestra mamá. Y el liberalismo, lo que defendemos nosotros, en cambio, es que tenemos que ser adultos, somos adultos. Hay que comportarse como adultos, no hay que tener envidia de los demás, no hay que estar enfadado con los demás, hay que colaborar, hay que vivir en paz. Hay que dejar de odiarse los unos a los otros, porque todo esto, todas estas ideologías, esas narrativas de las que has hablado, Ian, tiene un ánima que es la burguesía, los judíos, en el fascismo alemán clásico, los emigrantes, para Donald Trump, el odio es su semilla y su combustible. Y sobre todo cuando hablas de envidia, algunas personas dirían probablemente que efectivamente que eso está muy bien, pero no deberíamos organizar nuestra sociedad
para mantenernos de manera seguro de la fuerza de los envidiosos. ¿No deberíamos mejor regular, organizarnos para detener esto, estas fuerzas oscuras? Pero eso precisamente lo que hace es llevarnos a la envidia. Si nos comportamos como adultos, tenemos que ver dónde están los envidiosos. Tenemos que aprender a comportarnos, repito, en una sociedad libre, sin envidias, y no decir, ay, 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 vosotros habláis tanto inglés como español, qué injusto. Parad. Parad. Clavaros clavos en el cerebro hasta que os olvidéis del inglés. Ahí está el rol de la narrativa y de la ideología. Es muy importante. Porque voy a poner un ejemplo. Chile como país, que fue una historia de éxito en todos los sentidos. Libertad económica, política, civil. Pasó de ser una sociedad reprimida a convertirse en una de los países más libres del mundo. Y además con mucho más dinero y con cualquier indicador de bienestar, de los mejores de Latinoamérica. Y aún así, en los últimos 20 años han predominado las narrativas de Chile diciendo: este sistema es injusto, hay más desigualdad, no hay movilidad social, los mismos son los que se llevan beneficiando de este sistema desde hace un montón de años y el resto nos han dejado atrás. No era verdad. Era incorrecto si te basabas en los hechos. Y aún así, esa ideología, esa narrativa basada y se asentó en la sociedad de Chile. Tanto es así que hubo hasta incluso elecciones de un gobierno de extrema izquierda y disturbios que prometieron acabar con esas instituciones y con esas políticas, no por hechos, sino por narrativa, por ideología, por falta de liberalismo que permitiera defender el sistema, ir más allá del defender los argumentos técnicos como si bajas los tipos de interés pasa tal cual. Eso a la gente no le importa, lo que le importa es la justicia y si les cuentan y se lo creen. Y lo único que oyen es que es injusto. Y no defiende nadie una sociedad libre y las instituciones que han hecho que la gente sean más libres y tengan más dinero, pues te pasa lo que les ha pasado a los de Chile. Me alegra que no haya ido al extremo, porque la sociedad civil de Chile, alguna es liberal y se han despertado y están dando sus contraargumentos correctos. Esto es un problema porque es un choque ideológico y se mueven las distintas narrativas, pero es así, es cierto. El mundo de la narrativa y de la ideología puede ser súper importante en las sociedades. Sí, y en España esto puede pasar también, o en mi país. La envidia no es uno de los 7 pecados mortales, ¿no? Efectivamente, lo preguntaba por una cosa. Porque parece lógico que los seres humanos hayan tenido la habilidad de elegir si son o no son felices, si quieren ser o no felices. Y esta elección depende de cómo mires. Yo estoy aquí ahora mismo sentado y puedo mirar hacia atrás y compararme con todas aquellas personas que estaban antes que yo y puedo estar agradecido porque vivo en una democracia occidental, próspera en 2024, o puedo mirar hacia adelante a una utopía que nadie ha visto nunca, pero que algunos han imaginado, y puedo estar lleno de resentimiento porque todavía no vivo en ese mundo en el que todo es perfecto para todo el mundo, en todas partes, en todo momento. Y el resentimiento, según Nietzsche, es lo peor. La peor de las emociones humanas. Y hace que la gente sea muy desgraciada. Así que yo siempre pienso en una cita maravillosa de un psicólogo británico que dice: compárate siempre hacia abajo, no te compares hacia arriba. Compárate con tus ancestros, perdón. Compárate con la gente que vive
República Democrática de Congo, un niño de 5 años que tiene que estar en la mina de litio. Y estate contento por dónde estás. Compárate hacia abajo, no te compares hacia arriba, porque siempre va a haber alguien más guapo, siempre va a haber alguien más alto, más inteligente. Eso lo odio, por cierto. Alguien, a mí me encanta. Es una trampa. Y no sé por qué poner en riesgos el liberalismo tan fantástico simplemente porque algunas personas no sean capaces de superar sus patologías y sigan siendo unos envidiosos que te mueres. Es curioso lo que dices. Parece que nos indica que es mejor evitar la disonancia cognitiva que vemos una y otra vez, que va en contra del progreso. ¿Tienes algún otro consejo? Le preguntaré a mi psicólogo, le voy a preguntar a mi psiquiatra. Bueno, pues si me permites, yo diré que Shakespeare tiene un soneto sobre la envidia que dice: oh, me comparo con otros hombres, ojalá tuviera la fortuna de tal hombre, la forma de tal otro. Y luego pienso en ti, mi enamorada. Y entonces me considero un rey. Porque el amor lo puede todo. Precioso. Interesante, ¿no? En la Edad Dorada de España, los escritores más famosos también escribían sonetos y demás contra los pecados capitales y demás, ¿no? Por ejemplo, la envidia. Y es curioso que esto tiene mucho que ver con lo que hablamos del cambio de ideas, de la innovación. ¿Por qué consideráis que no ha sido esta la tendencia de la literatura que se ha mantenido? Bueno, pues hay una tradición española tremenda del drama, no solo en la Edad de Oro, sino en los años siglo XVIII y siglo XIX, que es impresionante la cantidad de escritores de obras de teatro en España que hay. A finales del siglo XVIII empiezan a hablar en una manera que defiende a la burguesía. Shakespeare no lo hacía. En cambio, los españoles sí. Shakespeare era como era, pero si Shakespeare era como era el hijo de un fabricante de guantes de clase media. Era emprendedor, él mismo, en el teatro, pero quería llegar a ser miembro de la nobleza. Y en todas sus obras nunca dice nada bueno de la burguesía. Y con Jane Austen esto cambia. Y cambia muy rápido en Inglaterra en el siglo XVIII y empieza a cambiar también en España. Can it be? ¿Podría ser que los perdedores en la innovación? Bueno, una de las preguntas es ¿qué hacer con los perdedores, no? La innovación puede que funcione así a lo grande, pero ¿qué pasa con los perdedores? Pues mi respuesta es que el problema es que no podemos identificar a los perdedores porque son demasiados. Cualquier cambio en la sociedad va a resultar en que a alguien le vaya peor. Si tú escribes un libro mejor acerca de la historia del liberalismo, un libro mejor que los míos, pues a mí me va peor. Vivimos en sociedad. Nos damos los unos de bruces con los otros todo el rato. Si él no está de acuerdo conmigo, o si no se ríe de uno de mis chistes, pues voy a llamar a la policía y le voy a decir, te tienes que reír de mis chistes. Este es el problema. Este es el problema. Estamos interrelacionados y no podemos tomar la decisión en función de, bueno, los ricos van a conseguir compensar a los que han perdido. Esto es una tontería. Lo hemos dicho, pero es una tontería. Hay perdedores. Tenemos que decidir qué tipo de sociedad queremos. Hablemos a un nivel un poco superior. ¿Queremos una sociedad de adultos? ¿De personas adultas?
que se cuidan los unos de los otros, que se toman en serio sus responsabilidades y que no son envidiosos los unos de los otros y no se odian los unos a los otros. ¿Es eso lo que queremos? O, al contrario, queremos una sociedad que fomentan muchos políticos, sociedad de ocio, de odio. Veía en la BBC ahora una información acerca del conflicto entre los croatas y los serbios, y después de lo que pasó en Yugoslavia, los políticos vieron que les iba a ir fenomenal si decían sí, sí, sí. Antes éramos eslavos, ahora no. Ahora somos serbios o somos croatas y odiamos a los otros. Así que tenemos que pensar, no planteando las cosas como las plantean los economistas, coste-beneficio, sino de manera más fundamental. Es decir, ¿qué tipo de personas son las personas con quienes queremos vivir? Sí, yo añadiría aquí que, como dice nuestro amigo John Mockfield, la innovación de por sí es un acto de rebelión y el progreso emana del progreso. Y siempre el status quo, el religioso, el económico, el institucional, son ellos quienes quieren reprimir la innovación porque quieren seguir disfrutando de los réditos de su situación. Así que la clave es la de fiarnos de ese mecanismo de mercado dentro del sistema internacional, la competencia internacional, la capacidad de señalar a aquellos países que están haciendo las cosas bien y decir, ¿por qué no lo voy a hacer bien? Yo, cuando era niño, en Checoslovaquia comunista, mirábamos a Alemania Occidental y decíamos, ¿por qué no podemos ser tan ricos como los alemanes occidentales? ¿Y hoy qué hace Milei? Milei está diciendo a su gente, a su pueblo, antes erais el cuarto país más rico del mundo, igual el segundo, y hoy estáis en el 70. ¿No estaría genial si pudiéramos...? A ver, él tiene un ejemplo, además. Él se compara con Chile y dice, fijaos en lo que han conseguido los chilenos. Los españoles os podéis comparar con... A ver, ¿quién va bien en Europa? ¿Quién va bien? Los suizos, vale, ¿por qué no nos parecemos a los suizos, no? Irlanda, no, la clave aquí es tener la mente abierta, aprender de la competencia, aprender de los ejemplos ajenos. Yo creo que esto es esencial para los dirigentes actuales del mundo. Hablabas de Milei. Habrás observado, habrás intentado medir, es quizás un poco pronto, ¿no?, para ver qué tal le va a Argentina bajo la política de Milei, pero ¿qué diríais? ¿Tenéis alguna expectativa? Bueno, llevan 80 años con el peronismo, 80 años con Juan Perón. Te cobran a ti impuestos para darme a mí la subvención, a mí me cobran impuestos para subvencionarte a ti y a los dos nos va mejor. Pero por favor, esto es un absurdo. Pero esto es lo que se les lleva diciendo 80 años. Milei lleva siendo presidente 6 meses, por favor. Vamos a dejar que respire, vamos a darle una oportunidad. Sí, yo creo que hay confusión, desde luego, en la prensa acerca de lo que representa. Hemos visto el auge de la nueva derecha, de la derecha alternativa en muchos países del mundo. Turquía, Hungría, Estados Unidos... Trump, ¿verdad?, viene a la mente. Estas personas tienen ideas iliberales, el proteccionismo, una falta de confianza en las instituciones, una falta de confianza en el mercado libre. Odian al colectivo LGTBQ. Y esto no es lo que representa Milei, esto no es lo que él dice que representa. No queda reflejado en las políticas que él defiende, las políticas que él ha incluido en su programa para Argentina. Lo que él está intentando conseguir es una limitación de poder y un tratamiento igual ante la ley. Esto es muy ambicioso para un país que lleva viviendo bajo el peronismo desde hace ya 80
80 años y los peronistas y las estructuras de poder están muy arraigadas, así que va a ser dificilísimo. Hablábamos del cambio cultural y Deirdre ha observado cómo en el pasado la cultura puede cambiar rápidamente, de un año al año siguiente, en muy poco tiempo, y a lo mejor no es un cambio cultural profundo, pero sí es lo suficientemente profundo como para marcar la diferencia. Algo que está sucediendo, creo yo, en Argentina, y esto lo ha introducido Milei, no es solamente la idea de que tiene que haber distintas políticas, la idea de que tiene que haber un abordaje radicalmente distinto. No, él promueve un cambio paradigmático que invierte el sistema actual que existe en Argentina para sustituirlo con un sistema liberal de un Estado más limitado. Estos son reformas institucionales y de política que él defiende, pero aparte y más allá de eso, lo que él posiblemente esté consiguiendo y desde luego está buscando conseguirlo es el tipo de cambio cultural que apoyaría estos cambios políticos e institucionales. Esto es completamente nuevo en Argentina. Y hoy la gente habla del liberalismo, la definición de la libertad misma, él lo repite en cada discurso de una forma que sencillamente no ha sido así en Argentina desde hace 100 años. Como digo, es muy ambicioso un cambio cultural, desde luego no se dan los cambios culturales de la noche a la mañana, vamos a ver qué éxitos consigue, pero el papel de los liberales pues es el de defender estos ideales. Muchas otras conversaciones y diálogos que organizan siempre con su programa, y gracias a Roger y a Ediciones Deusto por organizar por lanzar este libro, Superabundancia, por publicar este libro tan maravilloso, Superabundancia. Gracias.